Y hoy analizamos la actualidad con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos, la concejala Carolina Blasco. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Y lo mismo para la concejala socialista en el Ayuntamiento, Carmen Hernando. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Han tenido algún problema ustedes dos por la nieve de esta mañana para sus quehaceres diarios? No, la verdad que, bueno, sí que yo por lo menos he sufrido un poquito de retención en un momento puntual, pero yo creo que, bueno, la naturaleza en este caso ha sido generosa también y nos ha permitido enseguida, ha parado la nevada y como consecuencia de eso pues las labores han sido relativamente sencillas y por lo menos desde mi punto de vista no me ha inoportunado en exceso la nieve. Carmen, ¿se ha estado a la altura de las circunstancias? Bueno, lo cierto es que tampoco hemos tenido una nevada de las que hacen historia, que si llega una de esas, pues entonces es cuando podremos comprobar si se está a la altura o no. De momento ha sido una nevada que se ha ido sola con la lluvia de después y por lo tanto no ha habido mayores problemas. O sea que está conmigo en lo que decía en la editorial, creo que ambas, que un poco de suerte y un poco de trabajo, todo junto, ¿no? Bien, pues vamos con el primer tema. Hoy el alcalde Javier Lacalle ha rendido cuentas sobre el trabajo que ha realizado el concejal de Hacienda Salvador de Foronda. Durante el año pasado se consiguió ahorrar 33 millones, se redujo la deuda hasta los 134 y han acortado el periodo de pago a proveedores en 83 días. Una reducción del gasto corriente en 35 millones de euros y el ingreso extraordinario de 5 millones de euros por inspecciones tributarias han permitido cerrar el plan de ajuste municipal de 2013 con un ahorro de 33 millones de euros a falta de presentar la liquidación del ejercicio y sin contabilizar las facturas de los 2 últimos meses del año. Casi la mitad de este remanente se destinará, por ejemplo, a mejorar servicios como limpieza o iluminación o a los consorcios del ferrocarril y Villalón-Quejar. Estamos hablando de casi cerca de 3 millones en lo que se refiere a consorcios, estamos hablando de 1,4 en lo que se refiere a sentencias y juntas de compensación y luego pues aproximadamente esos 11 millones, 11,2 que hacemos referencia a la partida 403, es decir, a esas certificaciones, esas facturas de las últimas semanas del año. A pregunta de por qué no se utiliza ese dinero para pagar las expropiaciones del consorcio, Lacalle ha aclarado: el ayuntamiento no puede asumir la deuda de un tercero, tan solo hacer aportaciones económicas, aunque sí están estudiando reducir el plazo de pago a los expropiados. Si las cuentas van en los términos que estamos planteando ahora, que se nos acaba de anunciar, previsiblemente de cara al próximo ejercicio podamos reducir de forma considerable esos 5 años las cuantías. Y eso implicará, como bien dice, pues un ahorro importante de costes de intereses, ¿no? El informe del plan de ajuste refleja también una deuda municipal a 31 de diciembre de 2013 de 134 millones de euros frente a los 210 millones de euros de 2011. Cuando concluya el presente año 2014, dentro de 8 meses, la deuda de todos los burgaleses se habrá reducido a 118 millones. Es decir, básicamente a la mitad en 3 años. Y el pago a proveedores se ha reducido en un año en 165 días, situándose actualmente en 83. El objetivo en estos próximos meses es de estar pagando en menos de un mes. En las próximas semanas se modificará el presupuesto municipal para destinar la partida del Boulevard de Gamonal a otras acciones del plan de barrios, como la segunda fase de reforma de la Biblioteca Gonzalo de Berceo. Bien, pues vamos por partes. Vamos a volver a recordar los números, que no somos nosotros muy amigos de estar insistiendo mucho en el aspecto numérico, pero sí que hay datos que son importantes, como por ejemplo el resumen de esta información que les acabamos de dar: ahorro de 33 millones, reducción de deuda hasta los 134 y pagar a proveedores en 83 días. ¿Algo que objetar a estos datos, señor Hernando? Pues casi todo. No sé por dónde empezar. Porque la verdad es que pues estos datos no son correctos, ninguno de los que ha dado el alcalde. Y antes de empezar este telediario me decías, ¿pero tienes datos para lo que estás diciendo? Y yo me pregunto, ¿por qué al alcalde no le piden que demuestre los datos que está dando? Porque yo sí tengo, yo tengo la demostración, tengo el plan de ajuste aquí y se puede comprobar los datos que voy a dar. Y sin embargo él dice cosas que no puede probar porque no son ciertas.
y en estos momentos la verdad que su credibilidad no está precisamente en un buen momento. Yo creo que cuando da unos datos debería a continuación decir de dónde saca esos datos. Bien, entonces el Para ahorro, empezar, por ejemplo, vamos a cambiar números, por favor. Sí. El ahorro, han dicho que 33 millones, ¿qué cantidad ponemos? El ahorro que pone intervención son 30 millones, 30. o sea que en eso estamos de acuerdo, más o menos. También es cierto que ese ahorro cada vez se cierra antes el año y por lo tanto, pues si no entran cada vez, este año no han entrado noviembre y diciembre, con lo cual hay muchas facturas efectivamente de esos 2 meses que habría que tener en cuenta para reducir ese ahorro. Luego también es verdad que hay muchas facturas de otros meses que no se han pagado porque no había partida, no había suficiente dinero en las partidas y por lo tanto se han dejado esas facturas para el año siguiente. Habría que ver a cuánto ascienden todas esas cantidades. Reducción de deuda. Reducción de deuda, nada que ver con lo que ha dicho el señor alcalde. Para empezar, compara una cosa, peras con manzanas. Compara, en el año 2011 habla de la deuda con los bancos y con todas las demás entidades que pueda tener el ayuntamiento y con todos los proveedores, y por lo tanto da una cifra de 200 millones de euros, cuando la deuda que está reconocida por intervención por el ayuntamiento a 31 de diciembre es de 157 millones de euros. Esa es la cifra. ¿Cuál es la cifra a 31 de diciembre de 2013? Es decir, 2 años después, él habla de 134 millones, que no sé de dónde lo saca, porque en el plan de ajuste lo que ponen los interventores es que es de 146 más otros 18, es decir, un total de 164 millones de euros. Es decir, en 2 años ha aumentado la deuda. Poco, pero ha aumentado. Es verdad que no se han pedido nuevos préstamos para hacer inversiones, pero se han pedido préstamos para pagar a los proveedores y luego una serie de sentencias que hay que hacer frente a ellas, unos pagos de las juntas de compensación que no se han hecho frente, etcétera, etcétera. Y eso es algo que está en el plan de ajuste y que demuestra que lo que se debe es 164 millones. 164 en vez de los 134 iniciales. Y además de lo que se debe a los proveedores, que según este plan de ajuste es de 20 millones de euros a 31 de diciembre. Por lo tanto, no hemos reducido en comparación con el año 2011, sí, porque para eso se pidió un préstamo de 25 millones de euros para pagar a proveedores, pero es que seguimos teniendo otros 20 millones de euros en pagos a proveedores a los que no hemos hecho frente. Entonces, lo único en lo que sí que puede estar de acuerdo es en la estimación del ahorro, ¿no? De 30 a 33 millones de euros. Pensaba que me ibas a decir en el plazo de pago a los proveedores, que él daba una cifra. En el ahorro sí, pero no. Sí, en el sentido de que esa es la cifra más o menos, un poco menor, pero esa es la cifra. Ahora, ¿qué quiere decir esa cifra? Quiero decir, él da una cifra como si fuera algo muy positivo cuando sabe perfectamente que dentro de esa cifra habría que ir restando diferentes cosas y que por lo tanto no tenemos tanto dinero. Y en cuanto finalmente simplemente el plazo de pago a los proveedores, él habla de 84 días y está hablando solo de esas facturas que se han pagado en el último trimestre. Todas aquellas facturas que están sin pagar tienen un plazo de 450 días, de más de un año y 3 meses. Esas facturas que están sin pagar llevan contabilizadas una media de 1 año y 3 meses en el último informe que tenemos. Bien, pues no es usted la responsable de Hacienda, es el señor de Foronda, pero a buen seguro algo tendrá que decir de este baile de números que, por otro lado, pues nos lo esperábamos todos, ¿no? Mi valoración, por supuesto, pues es muy diferente, coincide con la que han expuesto el alcalde y el concejal de Hacienda. Yo creo que la gestión económica que se está realizando en el ayuntamiento, o la gestión presupuestaria y la gestión económica del ayuntamiento durante estos últimos años es muy correcta. Yo creo que precisamente el hecho de que la conclusión que podemos sacar es que se está cumpliendo el plan de ajuste y además se está cumpliendo el plan de ajuste más allá incluso de las previsiones que se habían estimado en un primer momento, y además que no solamente es importante desde el punto de vista de la valoración de lo que supone el plan de ajuste, porque el plan de ajuste no deja de ser, al fin y al cabo, un instrumento al que nos vemos obligados como consecuencia de haber acudido al plan Montoro, pero que lo que sí que es importante es que este plan de ajuste avanza de alguna forma, o es un avance del cierre económico que se tiene que producir con posterioridad, y entonces estaremos viendo cómo también el cierre económico del ejercicio presupuestario arroja un resultado positivo. La verdad es que sería complicado y lo extenderíamos demasiado en el tiempo, pues el ir punto por punto de todos los que ha hablado Carmen. Yo creo que es evidente que el pago a proveedores se ha reducido considerablemente. Antes estábamos hablando de 248 días, ahora estamos hablando de 83 días, que está en los márgenes de lo que le obliga la nueva legislación. Es evidente que se han incrementado los ingresos, que se han disminuido los gastos, que se ha realizado una importantísima gestión desde el punto de vista de reducir los contratos y reducir, por tanto, y fundamentalmente el gasto corriente que se genera en el ayuntamiento, y lo mismo sucede con el gasto de personal, y esto nos permite decir hoy que tenemos
tenemos un ahorro de bruto y un ahorro neto muy positivo en el entorno, además de los millones de los que estábamos hablando. Si bien es cierto, lógicamente, que el cierre del ejercicio y el anticipo del cierre del ejercicio hace que esas cifras puedan resultar más positivas, pero no en vano esas cifras precisamente a lo que se van a destinar es a pagar a esos proveedores y a pagar esas facturas que no aparecen ahí reflejadas, con lo cual, pues en principio se va a conseguir el objetivo del ayuntamiento, que es reducir su deuda con los proveedores. Y quizá simplemente voy a acabar por el final de lo que dice Carmen, cuando habla que hay facturas que llevan en una cuenta 4 años o más tiempo y que esas facturas no se tienen en cuenta y no se han pagado. Igual es que están ahí en esa cuenta precisamente porque adolecen de algún vicio o el ayuntamiento no está de acuerdo con cómo se ha producido la prestación de servicio, cómo se ha producido la entrega del bien, y como consecuencia de eso están, y puede que sigan estando ahí. Cuando el concejal de Hacienda ha sido preguntado en esta mesa por ese asunto, ha dicho prácticamente ni se han pagado ni se piensan pagar porque no están... Claro, por eso que volver otra vez con el mismo argumento, claro, es volver a otra vez a adicionar y a sumar cantidades que... Carmen, ¿se nota en estos números la reducción en los contratos? Sobre fuentes oficiales lo cifran la reducción entre un 15 y un 20%. Estoy segura de que ha habido contratos que han bajado, así como la calidad del servicio. Eso es así. En contratos que, pues como la limpieza o como otros, se ha negociado una rebaja en el precio, y es verdad que se ha rebajado ligeramente, aunque también se nota, claro, luego en el servicio que tenemos. Yo quería simplemente contestar muy brevemente alguna de las cosas que ha dicho Carolina. Cuando hablábamos de las facturas, decía que están sin firmar y demás. Es que yo no hablaba de esas no quiero ni saber cuánto tiempo llevan ahí. Yo solo hablo de las que están ya contabilizadas, conformadas por contabilidad, por tesorería. Esas facturas que están ya a punto de ser pagadas, pero que no lo han sido, esas son las que tienen de media 450 días de espera. Por otra parte, hablaba también de que bueno, estamos cerca de lo que pide la legislación en cuanto al pago de facturas. Para nada, estamos lejísimos. La legislación ahora mismo pide que la administración pague con 30 días. Si estuviéramos en el caso del que habla el alcalde, es decir, 84 días me parece que dice, sí, estaríamos muy lejos, pero es que ni siquiera estamos ahí. En cuanto 83 días. 83. Pero bueno, no estamos ahí. Y luego, por otra parte, a mí personalmente me encantaría venir aquí y decir, ha mejorado muchísimo la situación del ayuntamiento, y me alegro mucho, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no es cierto. ¿No le gustaría? Sí, me gustaría, sí. Y lo lamentable es que no es una cuestión de ingresos del ayuntamiento, no es una cuestión de que el ayuntamiento esté sufriendo una crisis, porque no es así, es una cuestión de gestión, de que el equipo de gobierno lo está haciendo rematadamente mal, y por eso nos va así de mal. Y por lo tanto no puedo decir nada más. En cuanto a las cifras que da el alcalde, yo insisto, a mí me gustaría que desde el equipo de gobierno no se trate de engañar a los ciudadanos, porque esas no son las cifras correctas. ¿Algo para terminar, Blasco? Sí, vamos, y fundamentalmente, Carmen, decir aquí en esta mesa que crees que sí, que algunos de los contratos se ha podido reducir, cuando es evidente que los contratos se han reducido, y solamente reconocer que los contratos se han reducido con un detrimento de la calidad del servicio, cuando en esta misma mesa creo que hemos estado hablando de contratos en los que precisamente con ese importe se sigue prestando el mismo servicio, y entonces es cuando decís, ¿y qué ha pasado entonces hasta ahora que estábamos pagando en exceso? Con lo cual ningún argumento os convence. Lo que es evidente que ha habido una importantísima reducción del coste de los servicios y del coste de ese gasto corriente gracias a la gestión que se ha realizado de los contratos, y eso es lo que nos permite hoy presentar estos resultados del plan de ajuste, que yo creo que, como digo, se concretarán también en el cierre económico del presupuesto en breve. Pero volviendo a lo de la deuda, ¿qué es lo que firma el documento del interventor? El interventor, los dos interventores, el interventor y el viceinterventor, hacen un documento de unas 12 páginas más un anexo. Dentro de ese documento y de ese anexo está tanto el estado de la deuda, que como digo pone que son 146 millones solo con los bancos, y luego hacen un anexo que está dentro de las 12 páginas principales, por lo tanto, es más, el anexo es lo del estado de la deuda, pero dentro de esas 12 páginas hacen un listado de otro tipo de deudas que tiene el ayuntamiento, que no es directamente con bancos, que estamos hablando de 28 millones, pero hay 10 que ya estaban incluidos, por lo tanto, yo lo que sumo son 18 millones. Pero hay un documento firmado, un segundito, sí, por el interventor, donde pone deuda 134, que es lo que han dicho hoy. No, en ningún momento, ningún momento. No, Carolina. En ese documento, por lo menos lo que he estado ojeando desde el punto de vista de la deuda, y vamos a
a hablar de deuda financiera, porque deuda financiera, comercial, creo que la previsión eran de 152.346.000 y en el cuarto trimestre ha sido de 136.127.000, creo que tal, con lo cual es una reducción considerable de la deuda. Hablando de lo que pone en el documento, que yo creo que es un documento indubitado, como tú bien dices, firmado por los interventores y que cualquiera que se aproxime a él y entienda, comprenderá, por ejemplo, que no es cierto lo que estás diciendo en relación con esos 28 millones adicionales. Creo que antes hablabas que dentro de esos 28 millones adicionales está o se considera como deuda las cantidades que se deben al Estado como consecuencia, por cierto, de que cuando estuvisteis vosotros calculasteis mal la participación en ingresos del Estado. Yo no sé, digo vosotros, porque lógicamente cuando respondemos todos. Calculasteis mal la participación en ingresos del Estado. No sé, la verdad es cuál era la finalidad. Bueno, sí, me la quiero imaginar, pero ahora lógicamente se solicitan a las administraciones locales todas esas cantidades. Precisamente por ese motivo, eso no es deuda, se debe, pero no es deuda. Con lo cual, financiera, pero se debe. Pues entonces no digas que debe de sumarse o debe de tenerse en cuenta, porque el documento de intervención es que lo pone, lo suma, tal cual. Lo que dices que se debe, eso no quiere decir que sea deuda, y entonces hay que jugar también. Estado de la deuda. Hay que tener en cuenta muy bien cuáles son las palabras. Bien, puede haber un interventor que desde ese punto lo considere. Y además, ¿por qué? Porque no se devuelven los mismos plazos, porque sabes perfectamente que precisamente por ese motivo se ha establecido, no sé, ahora no lo recuerdo, un plazo de 10 años para ir devolviendo esas cantidades que deben las administraciones, es decir, en cómodos plazos, precisamente por la maravillosa gestión que el PSOE realizó cuando estaba en el gobierno, para dar más ingresos a las entidades locales en unos momentos en los que la situación empezaba a complicarse y pues había que presentar otra situación distinta de las entidades locales como consecuencia, como digo, pues de otras finalidades distintas. Bueno, pues Zapatero ya el hombre, yo creo que ya no tiene la culpa de nada, pero lo que no es correcto es precisamente ampararse en una incorrecta gestión para ahora decir que los ayuntamientos se han endeudado más de lo que podían, porque no se han endeudado, les ha llevado a esta situación una gestión, creo que bastante incorrecta de una anterior. En todo caso, eso estamos hablando de 10 millones, con lo cual no es lo más importante. De todas maneras, de eso quiero decir una cosa, no vamos a llegar como considerar deuda, la deuda del consorcio, pero yo me hago una pregunta, que el interventor entiende si también nos va, porque no se ha podido, por ejemplo, cambiar el mapa de autobuses, porque no había para contratar, porque no había para cambiar, para coger ningún autobús, porque no se puede arreglar la escuela infantil Riovena, si tanto dinero tenemos, porque no se pueden contratar personas, porque la normativa actual nos lo impide, y eso suponía tener que contar con más recursos humanos de los de que dispone en este momento el SAMID. En este caso no era esa cuestión una cuestión, siempre hay maneras, pues cuéntame tú cuáles son las maneras. Yo estoy segura de que las hay. ¿Cuál? Sí, el bordear la ley, en el plan de empleo para que a nosotros nos empiecen a dar esas sensaciones de las que tú hablas en las ruedas de prensa cuando hablas de los contratos de la administración, bordear la ley o un fraude a la ley. ¿Cuáles son esas formas? No, estoy segura de que hay maneras. Se refiere la señora Blasco, respecto a los espectadores, a esa rueda de prensa que protagonizabas ayer, donde prácticamente venías a decir que el ayuntamiento se saltaba las normas a la hora de adjudicar contratos. Entonces, ciertamente lo que el Blasco decía es que estáis prácticamente haciendo ver que se trabaja desde la ilegalidad. ¿Es cierto? Si tuviéramos pruebas de que es absolutamente ilegal, estaríamos en los tribunales. Lo estamos pensando. Ahora, lo que tenemos claro es que se está burlando la ley. Que si puede ser que legalmente un juez piense que se está cumpliendo. Ahora, nosotros sabemos que se está burlando la ley. ¿Por qué? Es muy fácil de explicar. Si en un concurso público, ya no hablamos de concurso abierto, quiero decir, porque ciertamente hay cantidades inferiores de contratos que salen a la licitación, que si son de una determinada cuantía, 18.000 euros en servicios, etcétera. Bueno, no voy a aburrir aquí con cifras, pero si son pequeños, se pueden dar a través de un contrato menor, es decir, a quien quiera. Luego si son un poco mayores, pues se puede hacer mediante un procedimiento negociado. Y ya si son a partir de una cantidad, que por ejemplo en los servicios es 100.000 euros, entonces hay que acudir a un procedimiento abierto. ¿Qué quiere esto decir? Que se puede presentar cualquiera y se supone que tienen que tener las mismas oportunidades todas las empresas de ganar este concurso. En estos concursos normalmente pues se dan 100 puntos, hay una baremación, y de los cuales muchas veces, la mayoría de las veces se dice, bueno, pues 60 puntos van a ir para la oferta económica, el que haga la oferta más barata se lleva más puntos. Y los otros 40 van a otros temas que son, para entendernos, criterios subjetivos, que dependen de un juicio de valor, de alguien que va a pensar si eso es mejor o es peor, no es algo que se pueda calcular con una fórmula. Entonces, esos 60 puntos, realmente lo que hace el Ayuntamiento de Burgos es poner unas fórmulas para calcular qué puntuación da cada empresa,
que suponen que no se reparten los 60 puntos, que muchas veces se reparten 2. 58 puntos le dan a todas las empresas y luego reparten 2 entre todas. Sí, es que lo conocemos, pero... Y por lo tanto, la adjudicación se decide en relación con lo que piensa una persona sobre si los otros 40 puntos se los da a una empresa o a otra. Si pone a una 10 puntos más que a las demás, se acabó. ¿Por qué puso como ya ejemplo? No hay más que pensar. Porque ayer puso como ejemplo tanto el servicio de la hora como las obras de la Avenida de Cantabria. Pues porque son ejemplos de esto que estoy contando. Son ejemplos de obras que se han adjudicado según los criterios subjetivos. Vale, Carolina. Bueno, a mí es que esto me parece la verdad que muy grave. O sea, se está hablando de que se está burlando la ley, yo creo que se está aplicando la ley y además es que se está hablando del ayuntamiento cuando incluso se ha hecho referencia a los propios técnicos. Se está aplicando la ley y se están aplicando los criterios objetivos y legales y los subjetivos también que recoge la ley. Una ley que, por cierto, porque habíamos hablado también del espíritu de la ley y que no se está respetando el espíritu de la ley, también aprobó el PSOE, que es la ley de contratos del sector público, incluso modificó el PSOE en su última legislatura y en donde precisamente se recogieron todos esos criterios que ahora no le gustan a Carmen, que se apliquen, sino cómo se aplica. Pero que no se le gusta que se tengan en cuenta esos criterios, porque a ella le gusta que se tenga en cuenta solamente el criterio económico, en absoluto. por lo que tengo así. Esto entonces, en lugar de concursos, que ella ha explicado muy bien, que se tienen que concursar según un procedimiento abierto donde todo el mundo tenga la misma participación, en lugar de concursos serían subastas. Ella siempre ha dicho que no se ha cogido, o que en muchos de ellos no se coge, la oferta económicamente más barata. Es que entonces no estaríamos en concursos en donde se tienen en cuenta otra serie de consideraciones para adjudicar a un ofertante ese concurso y no a otro, como por ejemplo temas, aspectos sociales, aspectos medioambientales, el plazo de entrega de la obra, pero criterios que son ellos mismos los que establecieron y que este ayuntamiento y sus técnicos, de cuyo trabajo no dudo en absoluto, son los que están aplicando, porque no son los políticos los que están en esos expedientes administrativos y en las mesas de contratación. Y de cualquier forma, si hubiera alguna duda o algún indicio, lo que hay que hacer efectivamente, impugnar esas adjudicaciones en vía administrativa o en vía judicial, pero no hablar solamente de sensaciones, porque lo que estamos haciendo hablando de sensaciones no beneficia ni el que en este momento está gobernando en el ayuntamiento, pero tampoco a vosotros como políticos, porque de alguna forma se está poniendo en tela de juicio la gestión que se realiza en todas las administraciones, en esta pero también en todas, y se está confundiendo al ciudadano. Si hay algo ilegal, donde se tiene que resolver es en los tribunales, y si no, no generemos esta sensación de corrupción, porque si no hay nada ilegal y se está haciendo todo conforme a la ley, yo creo que eso se debiera de evitar, pero por el bien también del sistema que de alguna forma tenemos establecido, y donde la gente tiene que confiar en los políticos, sean del PSOE, sean del PP o sea del partido que esté gobernando. Pues una última cuestión, estuvieron ambas en el pleno extraordinario del ayuntamiento, ¿no? El viernes pasado, las dos, ¿no? ¿Para qué sirvió además de para perder 6.000 euros, Carmen? ¿A qué te refieres? ¿A lo que cobran? ¿Para qué sirvió el pleno? A los que cobran los concejales que no están en dedicación exclusiva. Yo, por ejemplo, no cobré. De ese viernes para tratar un tema que ya se había tratado en el pleno anterior. Vamos a ver, ¿para qué sirve la oposición, ¿no? Si ya tenemos una mayoría absoluta en el equipo de gobierno. Es muy importante. Bueno, pues uno de los derechos que tiene la oposición es convocar un pleno extraordinario cuando le parece que el asunto es de una gravedad que lo merece. Y por lo tanto, nosotros no cuestionamos que se pague o se deje pagar los plenos que convoca el equipo de gobierno o las juntas de gobierno que convoca cuando no tiene ningún asunto que tratar o dos asuntos que perfectamente pueden esperar una semana. Todo es muy relativo. Se puede poner en tela de juicio, pues eso, ¿para qué existe una oposición cuando hay una mayoría absoluta? Si no vamos a sacar ninguna cuestión adelante, a no ser que se haga presión a través de los medios de comunicación. Conseguimos al final hacer cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es uno de los derechos que tenemos desde la oposición, convocar un pleno, y por supuesto tenemos derecho a hacerlo. Nosotros nos pareció que desde luego, y nos sigue pareciendo, lo acaecido en Gamonal en las últimas semanas es de una relevancia muy significativa, no solo en Burgos sino también en toda España, y merecía bueno, pues un debate sobre el estado de la ciudad en ese momento, sobre cuáles son las prioridades. Y también, por parte de nuestro grupo, lo que se pensó es que se quería pedir la dimisión del alcalde. La dimisión del alcalde porque no ha estado a la altura de las circunstancias, y no solo por eso, sino porque también en todo este proceso, aunque ha sido ya al final,
ha intentado engañar a los ciudadanos a través de una manipulación de un expediente que desde luego no nos parece de recibo, no nos parece que nos merezcamos tener un alcalde que intenta engañar a los ciudadanos. Y por todo esto hemos pensado que teníamos que hacer algo y teníamos que pedir la dimisión del alcalde. Sabíamos que las posibilidades de que se llevara a cabo eran casi nulas, a no ser que alguien del equipo de gobierno hubiera querido apoyarnos. Faltara pues, también. Pero lo ideal hubiera sido que alguno del equipo de gobierno pues hubiera reflexionado y hubiera apoyado nuestra propuesta. Como era muy difícil, bueno, pues lo que sí queríamos es que sirviera el debate para, bueno, pues para abrir una etapa de reflexión y también dentro del equipo de gobierno que piensen si de verdad quieren seguir por este camino. Hablando de dimisiones, y hasta su número 2 en la Ejecutiva Nacional, el señor Óscar López, pidió la dimisión de Lacalle. Sí. Digo yo, ¿por qué no dio su cabeza con lo de Ponferrada, que también se lo pidieron a él? Bueno, es que parece como que pedir dimisiones es gratuito. Da esa sensación luego en la ciudadanía, en la calle. No, hay casos y casos, son muy diferentes los dos casos, desde luego. En un caso... Bueno, cada uno en su ámbito, pero puede ser parecido, ¿no? Puede ser parecido, no, es muy diferente. Y en todo caso, cada uno sabrá efectivamente si tiene que dimitir o no, no se le puede forzar. Nosotros en este caso lo hemos visto claro y desde luego es lo que pensábamos. Muy bien, Blasco. Bueno, pues desde mi punto de vista el pleno no sirvió absolutamente para nada. Yo ya no me voy a meter en el tema de lo que cuesta un pleno de estas características y demás, pero yo creo que lo que sirvió es para seguir estirando en un momento en el que el discurso político del PSOE en general, en el ámbito nacional, pero también en este ayuntamiento, carece de discurso y es un discurso totalmente plano o podríamos decir inexistente, aprovecharse de los sucesos que se han producido en Gamonal y que perjudican al barrio de Gamonal, como dije la otra vez, pero que perjudican también a la ciudad de Burgos, para que los partidos de la oposición siguieran sacando rédito político a esta situación que, insisto, que fundamentalmente perjudica a la ciudad de Burgos. Y sin embargo, el Partido Socialista no tiene ningún inconveniente, ya no en su momento de no condenar la violencia en un anterior pleno, que como dije en su momento me parece algo que no es aceptable para un partido democrático, sino simplemente para seguir estirando, como digo, de la cuerda de un tema que se ha agotado en sí mismo. Pero desde el punto de vista, creo que del Partido Popular, yo creo que sirvió para manifestar nuestro total apoyo al quien elegimos como alcalde de esta ciudad, porque estamos seguros de su comportamiento intachable en relación con la gestión de esta ciudad y consideramos totalmente injusto lo que se ha producido y el ámbito en el que se ha tratado, al que se ha tratado de llevar este tema de corrupción utilizando temas tan injustos como este del que estamos hablando. Y entonces yo creo que sirvió sobre todo para validar nuestra confianza en el alcalde y en la gestión que está realizando. Y me quedo con una frase que utilizó Ángel Ibáñez en el Pleno cuando dijo que es el pirómano el que viene a solicitar la dimisión del bombero. Pues en este caso creo que el que ha incendiado y ha sacado de sus justos límites un problema que era exclusivamente de ámbito local y lo ha convertido en nacional e internacional, en este caso es el PSOE, y que por eso le interesa seguir incendiando para que este tema siga dando de sí, por lo que digo, por un discurso que desde mi punto de vista es totalmente plano. Pues hablando del rédito político que la oposición en teoría está diciendo Blasco que quiere sacar, yo creo que estoy absolutamente convencido de algo, que esas 3.000, 4.000 personas que se manifestaban en Burgos estaban en contra del PP, pero del PSOE, de Izquierda Unida y de UPyD. Es decir, era una muestra, un hartazgo general a la clase política y sobre todo a la situación económica por la que atraviesa este país, con lo cual yo no creo que sinceramente de esto vaya a sacar nadie en la oposición de Burgos un rédito electoral, sino incluso todo lo contrario. Pero eso, desde luego, en ningún momento hemos pretendido sacar ningún rédito electoral de esto, ni en general de lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos lo hacemos pensando que es lo mejor para Burgos y en ese sentido trabajamos. Ahora, desde luego, nos parece que no esto de que habla Carolina, de que no hemos condenado la violencia. A ver, nosotros siempre hemos condenado la violencia, estamos en contra de la violencia y en todo momento. Ahora, lo que no queremos es limitar el debate
a que hubo vandalismo, actos vandálicos durante las manifestaciones de Gamonal, porque pero eso no es lo más significativo. Es que eso es lo que nosotros pensamos que el equipo de gobierno no ha visto todavía, que es que eso no era lo importante, que es grave, que desde luego que condenamos los actos de violencia, pero lo importante no era eso, y de hecho nosotros no fuimos quien ha sacado esto del tema local, ha sido bueno, pues ha sido las manifestaciones en sí, y desde luego si alguien tiene la culpa de todo esto, si hay que buscar un culpable, no miren a la oposición, está en el equipo de gobierno, que es el que se ha empeñado en hacer unos proyectos en contra de los vecinos. Podíais haber condenado la violencia y haber circunscrito el debate precisamente a lo que todos consideramos importante. Y estoy de acuerdo con Rafael cuando dice que esto se debe también al hartazgo generalizado y a la situación económica, pero el hartazgo generalizado de la ciudadanía en relación con los políticos influye en comentarios como los tuyos en relación con los contratos del ayuntamiento, porque pongo la mano en el fuego por la gestión que se realiza de los contratos en el ayuntamiento por todos los funcionarios, y la gestión que con carácter general se desarrolla en el ayuntamiento de Burgos es una gestión muy correcta y apegada a la legalidad, y comentarios de estas características son los que hacen y contribuyen. Yo también pongo la mano en el fuego por los funcionarios del ayuntamiento. De hecho, de lo que yo hablo es por los pliegos, es por la redacción de los pliegos que ya llevan a unas adjudicaciones. Pues no sé exactamente qué lo redactará, y desde luego no tenemos ninguna duda en cuanto a los técnicos también, que son los que lo miran, pero no se puede dejar, son los mismos técnicos que informaban vuestros expedientes. Quiero compartir también la siguiente información con nuestras invitadas, porque mañana finaliza el plazo de presentación de candidaturas al Consejo de Barrio de Gamonal tras su dimisión el pasado 23 de enero. Recordamos que prácticamente dimitieron en bloque. De momento no se ha presentado ninguna candidatura y quedan muy pocas horas, y si no lo hacen próximamente, el Ayuntamiento de Burgos convocará a todas las asociaciones del barrio, incluso las que no participan en el Consejo, para concurrir a una nueva elección. Si resulta fallida, se optará por la vía de constituir una junta gestora de carácter temporal y con acciones concretas, tal y como marca el Reglamento de Participación Ciudadana. Una situación similar ocurrió con el Consejo de Barrio de San Pedro de la Fuente. Es decir, que todos los miembros del Consejo de Barrio de Gamonal dimitan en bloque, y que ahora nadie quiera presentarse, desde mi punto de vista, dice mucho de los que tanto velaban por el interés general de Gamonal. Pues preséntate tú. Bueno, yo es que no vivo en Gamonal. Pero... No hablo de ti. Que me mirabas a mí. De los que se hacían como los defensores, ¿no? de todos los vecinos de Gamonal. Pues ahora, en vez de estar con un megáfono, pues ponte de presidente del Consejo de Barrio. Bueno, yo creo que eso es algo muy personal, el que alguien quiera ser el presidente. Pero es curioso que nadie quiera serlo, ¿no? A fecha de hoy. Bueno, los consejos de barrio depende, hay gente que piensa que están politizados, algunos sobre todo, y bueno, y hay gente que piensa que hay otras maneras también de participación ciudadana, y bueno, pues las personas que están en las asambleas de Gamonal, pues quizás no piensen que esta sea la mejor manera de encauzar una participación. Yo desde luego, bueno, pues me parece que estaría bien que se presentaran candidaturas, que hubiera varias y que se eligiera la mejor, pero también es verdad que desde el equipo de gobierno no se está fomentando lo que es la participación ciudadana. Por ejemplo, tendría que haberse dividido ya la ciudad en distritos para hacer presupuestos participativos por distritos. Esto es, la ley obliga, la ley de grandes ciudades en la que nos convertimos ya hace 2 años, obligaba a esto, y sin embargo no se ha hecho desde el equipo de gobierno. Por lo tanto, no hay una voluntad clara de hacer participar a la gente. Blasco, 5 segundos, por favor. No, yo creo que se está trabajando en la participación ciudadana. Yo creo que el problema de esto es que ahora mismo no es un momento para héroes, y estar al frente de cualquier entidad, de cualquier organización, de cualquier institución o asociación que tenga responsabilidad, pues es un ámbito de problemas, lógicamente, pero que sería muy importante que el Consejo de Barrio tuviera una dirección clara por el futuro de Gamonal, con independencia de que se vayan modificando y mejorando los mecanismos de participación en lo que nos exige la ley. Pues dicho queda. Carmen, Hernando, Carolina, Blasco, gracias a los dos. Gracias. Y muy buenas noches. Hasta la próxima.